y ya estás medio dormido y sientes una presencia, te quedas helado, sientes escalofríos leves por la espalda, pum, pum, toc, toc, algo así. Estoy en la ventana, ya sabes, esas ventanas son bajitas. Y así estoy parado y grito, Ivo, Ivo, todo el tiempo me volteo, Ivo, mira esto, y él también, y él grita, Ivo, Ivo, le digo, espera, ¿a quién le gritas ahora? Tranquilo, tranquilo, así los engañaba. ¿A quién engañas, hombre? Pues a los extraterrestres que a veces están ahí, dice, me molestan mucho y los engaño. Cada emoción representa un ovograma químicamente sellado. En 34 años las vibraciones han aumentado tanto que ahora, en este momento, las cosas suceden en unos 20 o 30 minutos. Los niños tienen una conexión directa con la fuente hasta los 6 o 7 años. Te imaginas una pirámide y aquí en la cabeza es cristalina, blanca, transparente y hay un rayo de luz blanca. Así somos, ¿verdad que te digo? Yo soy así. Entre yo y yo, egoísta, nos reconoceremos en nuestras propias células. Si quieren sentarse aquí junto a mí, en estos sillones mágicos, y ser uno de los próximos invitados en Exploradores de la Realidad, escriban al correo electrónico sona@inraogmail.com/wars. Escriban su historia, compártanla y concreten lo que quieren que llegue a la gente, para su transformación, su despertar, su conciencia sobre cuál es la realidad o, más exactamente, cuáles son las realidades que nos rodean. Y adelante. Vamos a platicar. Hoy tengo el honor de presentarles en el programa de investigación Realidad con una persona muy interesante que, además de todo, también se llama como yo. Se llama Stoyan Marinov y nos conocimos en el camino de la curiosidad, explorando ese conocimiento infinito dentro de nosotros mismos. Y él está aquí porque en una de nuestras reuniones, cuando tomábamos vino, picábamos algo y conversábamos, me llamó la atención que empezó a contar cómo observa las señales, cambia de realidad, toma sus decisiones y simplemente es. De un virtualista inconsciente, algo muy extraño, se ha convertido en un virtualista consciente, virtualista semiconsciente. Él nos va a explicar todo esto, lo que significa según él. Te doy la bienvenida, amigo, gracias por aceptar. Sobre todo, para mí es un enorme... Para mí también es un placer, gracias por la invitación. Quizás debería contar cómo conocí la cogitalidad. Sí, y también presenta a la gente la esencia, por qué tu vida te llevó en esa dirección. Pensar en algo que está más allá de todo lo normal, más allá del mundo ordinario que tú conocías muy bien. Quizá mi encuentro con el mundo más interesante comenzó tal vez hace unos 20 años, cuando tenía 20 años y entonces, solo, soltero, empecé a trabajar en Burgas, en Neftojim. Pues aquí, ¿cómo decirte? En la noche llegas a casa, estás solo y sientes un miedo. Miedo. Algo te llena de miedo. Y de mi abuela me quedó un pequeño librito, el Nuevo Testamento. No es que lo haya leído, pero simplemente lo tomé conmigo y lo guardo debajo de mi almohada. Y sientes una especie de protección, un tipo de apoyo. No es que lo haya leído para decirte que soy religioso, ¿sabes? Fanáticamente religioso, no. Intentamos vivir como cristianos, pero hasta entonces tal vez ni siquiera había ido a una iglesia. Después de eso empecé a ir a la iglesia, nadie me enseñó, veía lo que hacían los demás y yo lo hacía igual, tal vez inconscientemente, y así pasa el tiempo. Después conocí a mi esposa, nos casamos, tuvimos hijos y entonces tal vez fue el periodo de ese virtualista inconsciente, como te digo, la vida, discotecas, hijos, trabajo, banquetes, ya sabes, todo tipo de cosas. Vives lo que te ofrece la matriz. Y así tal vez hasta los 40 y, bueno, hasta los 45 años, 44 años,
Después un colega mío me recomendó una película llamada Más allá de la luz. Es de René May, un humanista francés que ahora vive en México. Vi la película varias veces, es interesante. Y así poco a poco me fui metiendo en estas cosas. ¿Ese fue el primer pajarito que te mencioné? Sí, tal vez, Sí, y así fue, el comienzo de que te atrapara. tal vez sí, tal vez así fue. El momento en que empecé, yo siempre he mirado las estrellas, siempre me han interesado las estrellas, las he observado, no me he dedicado a la astronomía, simplemente las he observado. Así que vimos la película, la comentamos con mi esposa, después leímos algunos libros del curandero, Alex Lloyd, no sé si los has visto, son interesantes. Sí, Los libros son interesantes. Y después resultó que René May iba a dar una conferencia en Sofía. Y como en ese entonces nuestro nieto, Svetoslav, debido a un error médico, tuvo parálisis en la pierna y decidimos ir, era una conferencia de sanación. Fuimos allí, él también ofrecía tratamiento. Hablamos por primera vez, escuché sobre los quarks, o sea, había oído antes, pero no sabía exactamente cómo funcionaba todo. antes de que sigas, ¿cómo reaccionaste tú a todo eso en ese momento? ¿Es una forma alternativa de curarse o al menos una posibilidad? O sea, siempre hemos estado abiertos a esos métodos alternativos y hierbas y tés y masajes. Y resultó que René May ofrece un tipo de esas prácticas que después de una capacitación, después de un seminario con uno de sus instructores, se llama Aniel Office. Y terminamos ese curso, empezamos a ofrecer las prácticas. En consecuencia son para dar de manera desinteresada, no esperas nada, no hay pago, simplemente es ayuda desinteresada. Son personas que son prácticas energéticas de diferentes tipos, pero principalmente son para estimular las células. Sí, sí. Puedes decirles a las células qué hacer, ¿verdad? Nosotros estamos hechos de células y ellas a su vez están hechas de otras cositas más pequeñas que, bueno, no sé cómo explicártelo, pero como grandes egoístas, ni siquiera conocemos nuestras propias células, nuestros cuerpos. Y empezamos a aplicar las prácticas, asistimos a varias conferencias, seminarios y otras cositas. En una de las conferencias en Sofía, tal vez en 2018 terminó la conferencia y decidimos regresar a Burgas. Y se acercó uno de los instructores de René May y dijo que quería reunirse. No exactamente con nosotros, pero también estábamos en el grupo, que era, digamos, un grupo de unas 20 personas. Había un intervalo como de 2 horas en el que una de nuestras amigas, Iskra, tenía un compromiso en algún lugar y quería que la lleváramos allí. Sí, ven, vas a ver un lugar interesante, lo verás, es muy interesante. ¿Y cuál es ese lugar? Se llama Cogitalidad. De hecho, estoy inscrito aquí, incluso en la Academia de la Cogitalidad. Es un lugar interesante. Bueno, está bien. Subimos al coche y fuimos. Entonces conocí a Ibomir y a Emi Eso fue en 2018-2019. por ahí y ellos hablaban de cosas de las que yo ni siquiera había oído hablar. Y terminó la reunión y nos fuimos a casa. Nos encontramos con René y Me y nos fuimos a casa. Y me dio curiosidad, ¿qué es eso de la cogitalidad? Me puse a buscar en internet, creo que en ese entonces ya había salido la primera película sobre la cogitalidad. Vi algunas cosas, pero curiosamente hay conocidos. Y pasó un tiempo, unos meses, vimos que iba a haber un seminario en Burgas, no en Sofía, primero fue en Sofía. En Sofía le dije a mi esposa, vamos, fuimos, subimos y fuimos. Tal vez confundimos algo cronológicamente, creo que primero fue en Burgas, sí, así es, en Burgas, cuando conocimos por primera vez a Ibomir, o sea, fue la segunda vez que vimos a Ibomir. Y él entonces con un tono agresivo, desafiante,
Señor ingeniero, no grito, no soy ingeniero, tengo educación técnica media. Él solo movió la cabeza así y luego pasó la palabra a los demás participantes. Y como Ataya pasó el seminario, él me dijo que eso es lo que debes aprender aquí. René es para mí, no es que me lo haya dicho, no es que hayamos hablado, él simplemente sabía que habíamos estado en la conferencia y resultó que así fue. De verdad, porque René tal vez dio alguna base, pero después el desarrollo continuó en la cogitalidad. Y terminó el seminario y decidimos hablarle de Svetoslav, sobre nuestro nieto, sobre su problema. Y Slushana nos dijo, oye, voy a hablar con él, porque ha decidido dejar la realidad paralela. Impacto. Pero dice, voy a hablar con él. Dice, ¿cómo va a hablar con un niño pequeño sobre cubitalidad, sobre una realidad paralela? Él lo sintió en ese momento ustedes mientras estaban juntos, pero ustedes no lo presentaron, ¿no? No salieron con él. No, absolutamente no se habían visto. De hecho, y hablamos así. Después de un tiempo, él dijo, hablé con Svetoslav mentalmente, entonces hablé con Svetoslav, nos entendimos. Se quedará, pero tiene que ser como un maestro para sus padres. ¿Qué quiso decir? No sé, después ya aprendimos qué quiso decir con ser un maestro para sus padres. ¿Sí? Y así pasa un tiempo. Hablamos, dice, yo trabajo con Plasmen y le mandé esferas, hemos hablado con él y por supuesto mentalmente también habla. No tienen contacto físico, ¿no? Un día vinieron de visita a nuestra casa y fue muy interesante. Algo. Su papá, hubo una situación en la que su papá no le negó algo o le dijo que lo que quería no iba a suceder. No es exactamente así, pero no lo recuerdo bien. Pero él solo lo miró y se volvió hacia él. Sí, claro, el dedo de oro, ja, 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 ja. ¿Qué significa el dedo de oro? Porque la gente casi no lo sabe. Bueno, él, para poner las cosas en contexto, ese es un término de Ibomir, que en los seminarios te dice, por ejemplo, ¿ustedes creen que eso va a funcionar? Sí, claro, ¿ves mi dedo de oro? Y así nos muestra el otro dedo. ¿Ves mi dedo de oro? Así te lo muestra con el dedo índice, pero es curioso que Svetoslav también lo muestra exactamente igual. Sí, claro, ¿ves mi anillo de oro? Wow, como telepáticamente, mentalmente, sí, como un espejo, sí. Y bueno, estoy hablando con Svetoslav, le decimos en broma. ¿Tú cómo sabes eso del anillo de oro? Ah, no, dice, es con ese abuelo de cabello blanco. Con todo el tiempo espera que me confunde, que sí, ¿verdad? No, dice Son, eres el abuelo de cabello blanco, hablamos entre nosotros, ¿verdad? Tenemos una conexión. Y así fue, ¿verdad? Sí, después de eso él se las había aprendido. Ibomir nos regaló un disco con las meditaciones de la cogitalidad y se las poníamos para que las escucharas y se las había aprendido de memoria. Sabes que los niños tienen una conexión directa con la fuente hasta los 6 a 7 años, sí, y ya creció. Y pues aparecieron los teléfonos, otras preocupaciones, chicas. Él todavía es pequeño para chicas, pero de todos modos, estos niños ahora se desarrollan más rápido, así que ya tiene algunas inquietudes amorosas. Y quedaron un poco en segundo plano, pero de todos modos se los recuerda. Sí, se los sabe, esas cosas. Había aprendido las meditaciones de Isus, así que así fue con la nieta. Eso te pasa y en ese momento realmente se te confirma que si hasta entonces habías tenido muchas dudas, eso fue enorme para ti. Y no es así. Yo siempre he sido una persona accesible, un hombre italiano que duerme y hacia Renemei, y hacia Danuf, y hacia Ibomir. Simplemente soy así, primero trato de probar las cosas, aplicarlas y luego ver si realmente funcionan. Porque conozco a muchas personas, por ejemplo, que tienen muchísima información, han leído muchos libros, saben mucho, hacen meditaciones increíbles, maravillas, pero no han aplicado nada, ni tantito.
¿Y para qué te sirve tanta información? Solo te atonta, te llena la cabeza si no has aplicado nada. Yo soy de la idea, por ejemplo, de que leo una cosa y trato de aplicarla a mi manera. Por ejemplo, aquí están, ¿ves? Tus libros, tu fuente, la integración. Sí, después nos contarás aquí qué tan interesantes te parecieron. O sea, esa es una forma de aprender y de hecho eso es un gran ejemplo porque sin poner ningún tipo de pretensiones o límites de edad. Pero de hecho, desde mi punto de vista, hay muchísimos jóvenes que ahora mismo no harían eso. Y tú empezaste a aprender desde cero a tal edad. Pues sí, no sé hasta qué punto la edad es un factor, pero tal vez hablo por mí mismo. Cuando eres más joven tienes otras cosas. No sé, otros estímulos, carrera, trabajo, pues yo así los llamo, estímulos. Y llega un momento en que los hijos ya han crecido, al menos así nos pasa a nosotros, los hijos han crecido, tienen sus propias familias, nietos. Llegó ese momento en que tu carrera ya es carrera, tu trabajo es trabajo. Ahora, ¿cómo va? Pues la vida sigue y simplemente no. Mira, ahora cuando te abres yo lo noto. En una banderita, lo hacemos en una computadora, tienes que ponerle una banderita y toda la información va a la computadora. Así era también conmigo, por ejemplo, te abres, pones una banderita y la información empieza a llegarte. Solo que a veces sucede sin que leas nada, pero a veces tienes que leer algunas cositas. Y volvemos otra vez a ese término de virtualista inconsciente. ¿Qué porcentaje para decirte la verdad? No sé, seguro me equivoco, pero yo diría un 90%. Está bien. Incluso son más, 95 según yo, que no son conscientes, los virtualistas. Todo esto es el entorno, que cuando lees cosas, aprendes algo, tienes alguna base, ves cómo la vida empieza a parecerte diferente, ¿A qué te refieres? pues te das cuenta de que lo que te pasa tienes que aceptarlo. ¿Por qué te resistes aquí? Sí. Y eso sigue siendo información y te abruma como una avalancha, pero cuando la aceptas y la dejas pasar a través de ti, así es como yo lo explico, nosotros somos, ¿verdad? Como dijo Ibomiro, ¿verdad? Nosotros solo somos unas antenas. Con la columna vertebral con la que recibimos información, el flujo de información es constante, ¿verdad? Ni aumenta ni disminuye, pero es constante. La cuestión es hasta qué punto puedes recibir, expandirte, ¿verdad? Y empezar a recibir esa información. Y cuando te abruma, no sabes qué está pasando, empiezas a enojarte, a ponerte nervioso, a maldecir, eres agresivo, sí, agresivo, eso también me molesta y otras cosas, no sé. Y cuando no lo haces, sí, lo mandas al diablo y ya. Y cuando no lo aceptas, te dicen que tienes que aceptarlo. Te van a dar otros dos. Y esos dos, cuando empieces a progresar, te van a dar otros cuatro. Y se vuelve una avalancha, te aplasta, pero si lo aceptas, sigues adelante. Pero dime, ¿cómo crees tú que se aprenden las lecciones de aceptación? ¿Cómo pasa eso? Yo para mí mismo lo he dicho, ¿sabes? No lo inventé yo, lo sé por de uno, por el maestro. Cualquier cosa, sea lo que sea, sucede solo y únicamente para tu propio bien. Ahora me acuerdo de una, ¿sabes? La primera información de ese tipo. También hubo un seminario en Sofía sobre cogitalidad y antes de eso ya habíamos hablado. Ahí tengo unas cuantas hectáreas de viñedos y me dedico a producir uvas y hago mi propio vino. Dime, hay leyendas sobre tu vino que si no es el mejor, al menos es uno de los mejores vinos búlgaros. Pues sí, un poco, solo voy a hacer un pequeño paréntesis. Entonces, eso que haces, porque yo también lo hago, ¿verdad? Después de aplicar esa información que viene de la cogitalidad, la base es que cuando haces algo con amor, siempre funciona, siempre. Anoche estuvimos hablando de nuevo con Ibomir. La verdad no recuerdo, o sea, mucha gente ha probado mi vino, pero no recuerdo que alguien haya dicho, por ejemplo, que se emborrachó. Ajá, bueno, hablamos de eso. Él todos nos escriben
Consume con moderación, con medida, con placer y con medida, ¿verdad? Cuando consumes con moderación y por la noche. Así lo mencioné, eso de Ibomir, y hablamos, mira, estamos aquí, ¿verdad? En nuestras tierras somos herederos de los tracios. ¿Qué hacían los tracios? Ellos son los descubridores del vino, ¿verdad? Empezaron a producir vino, ¿verdad? En consecuencia, todo es energía, no te voy a explicar nada. Vamos a repetirlo. Todo es energía y todo es vibración, sí, todo es vibración. Y como el vino también es energía, ¿verdad? Puedes regresar, ¿verdad? El sol brilla y envía energía a las vides y ellas la transforman en azúcar y, ¿verdad? En uvas. Sí, por cierto, eso me hace pensar, el sol, el vino, es una manifestación muy específica, algo que es, ¿verdad?, líquido para nosotros, Sí, que no es como el agua, no, al mismo tiempo es de tiempo. Este, ajá. Cuéntame un poco más sobre lo que sabes del vino, porque eso es muy interesante. Según lo que sé, tal vez hace unos 6500 años antes de Cristo empezaron a cultivar viñedos. Culturalmente, digamos, no de forma silvestre, sino como plantaciones. Y empecé, ¿verdad? Con los tracios, Los tracios, sí. las sacerdotisas más precisamente, ¿verdad? Las sacerdotisas y sacerdotisas ahora, ¿verdad? Sí, existían. Lo usaban como una forma de abrir su potencial, su propio potencial, para tener conexión con la fuente. Mi vino, Sí, muy interesante. ¿Tú lo has probado conmigo, conmigo? El alcohol. No puedo decir que soy solo alcohólico. Consumo, ya sabes, culturalmente, como cualquier búlgaro, en mí el alcohol actúa de manera expansiva. eso es muy interesante, sí. Directamente empiezas a pensar más rápido, ¿verdad? Empiezas a darte cuenta, a ver, a escuchar. No es que alucines, simplemente la información te llega más fácilmente en la mente. Bueno, digamos que en mi caso es así, en otros funciona de otra manera, de forma agresiva. ¿De qué depende según tú? De cuánto estás dispuesto a aceptar como información. Según yo, mientras más abierto seas, más información recibes y la recibes de una manera completamente diferente. Porque, por ejemplo, ¿verdad? Te vuelves agresivo si estás cerrado y limitado. Siempre tienes que expandirte, pero te resistes. No quieres expandirte y en consecuencia la avalancha te inunda de todos modos. Por eso empiezas a molestarte, la gente te irrita, no quieres aceptarlos y así. Otros andan con las cervezas y así porque los deportistas y así. Entonces, sobre el vino que te mencioné, ¿verdad? Tengo, sí, he participado en muchos concursos, tengo muchos premios. Y ahora, recientemente de una revista llamada Loza y Vino va a salir un artículo. Es una publicación nacional, buscan personas entusiastas como yo, porque yo soy un entusiasta, no soy. Por ejemplo, no busco la ganancia, porque si haces cuentas, al final resulta que has invertido dinero en el cultivo y la producción del vino. Al final, por ejemplo, solo recuperas una tercera parte y con esa tercera parte simplemente sigues el próximo año, pero con la correspondiente una. Es decir, Tienes que ser un gran entusiasta y hacerlo absolutamente con amor. absolutamente, sí, antes de ir a la viña y si algo no sale bien, yo me detengo cuando voy a la viña. Estar preocupado, maldecir, porque al maldecir también reduces el potencial. Y eso va hacia el vino. Si tú también emites, no sabes que con las palabras emites vibraciones. Ahora se me ocurre un ejemplo de ir allá a trabajar a una fumigación y tengo una máquina motorizada así. Todavía no me había comprado el tractor. Y mi papá me dice, iré contigo. Bien, está bien, ven. Y fuimos al viñedo. Le echo gasolina a la máquina, es de gasolina, ¿verdad? Así, motor de mochila. Jalamos la cuerda, no enciende otra vez, no enciende la tercera vez, no enciende, quitamos la bujía, no enciende y mi papá todavía, ¿verdad? Su primera reacción fue, y ahora, justo ahora no quiere, van a pasar estas cosas, pero el hombre está inquieto. Pero ya, ¿verdad? Yo ya había notado en la insistencia, papá no quiere, esto va a pasar, otra vez no quiere arrancar. Digo, está bien, tranquilo, vamos a ver, esperamos, otra vez no enciende, bueno, de regreso al carro, ¿a dónde? Nos vamos a casa, pues no funciona. Nos vamos a casa.
Eso es aceptar y de inmediato cambias el enfoque, nos vamos a casa. Ya hacía mucho calor, nos sentamos bajo la parra. Él sigue ahora, pero de nuevo no quiere. ¿Verdad, verdad, verdad? Espera, tranquilo, abrí una cervecita, nos tomamos la cerveza, descansamos. Fui, no hice nada con la maquinita. Así, enciende, vamos, y así pues. Esto es para la viña y para el vino. Y que siga otra vez, ¿verdad? Te digo, Que sigas con el seminario. ¿Tienen en algún lugar, tú me dirás, porque no conozco a la gente, la oportunidad de acercarse a lo que tú creas, si alguien simplemente tiene muchas ganas? bueno, yo estoy registrado como productor agrícola para la producción de uvas. Bueno, como sabes, no tengo la posibilidad de vender. La producción está lista, que si es solo para degustación tengo existencias, lo cual me parece bien. Que visite la Montículo Arqueológico de Karavanska Silishna. Es un lugar muy interesante y lleno de energía. Lamentablemente la colina del este era aún más interesante, ahí se hicieron descubrimientos. ¿Eso en qué región está? Repitámoslo, Caranovo. En la región de Nova Zagora, porque también hay un Caranovo en la región de Burgas. Así es, sí, Caranovo, en la región de Nova Zagora. Caranovo. En la región de Nova Zagora es un pueblo entre Nova Zagora y Stara Zagora. Por el camino viejo se encuentra muy fácilmente, no hay problema. Sobre ese túmulo oriental que descubrieron, allí también había un entierro tracio con carruajes, con los caballos, con el perro, con la vajilla, con las armas. Pero desafortunadamente en nuestro país no pudieron ponerse de acuerdo de a quién pertenece ese túmulo, si es del Museo de Nova Zagora o si es del Estado, como si no fuéramos una sola unidad, ¿verdad? Pero encontraron la manera de no patrocinarlo porque ese es un lugar enorme. Lo descubrieron por casualidad después de incursiones de buscadores de tesoros, sí, lo destaparon, hicieron un techo temporal que después, ¿verdad? Se desgastó, tuvo goteras y ahora no sé hasta dónde ha llegado la situación. Intenté, hubo una donación ahí de un banco, lo arreglaron un poco y después lo descuidaron. Ah, es un lugar tan interesante, tan interesante. Y no es solo eso, también hubo excavaciones anteriores. No sé si será interesante que te lo cuente. Sí, cuéntame con calma. Bueno, tenía como 7, 8, 9 años más o menos, sí. Eso iba a preguntar. En tu infancia, si ahora lo recuerdas, ¿tuviste momentos así? ¿Te preguntabas cosas, te cuestionabas y te decías a ti mismo, Sí, me lo he preguntado. ¿alguna vez has visto el mar en el cielo? Y tal vez fue después de que vimos el primer episodio de Koenig Internacional, cuando salió por ahí del 70 y algo en el 89 y lo vimos. Entonces por primera vez te encuentras con extraterrestres y cosas así, y como niño te preguntas, ¿qué pasa con los extraterrestres? ¿Qué hacen con nosotros? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Qué hacen? Y lo primero, ¿no? Quieres preguntar, por ejemplo, sí, Sí, que alguien se te aparezca. o que me destruyan, ¿no? O lo que sea. Y después hay un montón de películas así, sí. Sí, así es ahora también desde ese punto de vista. Ahora, después de que se familiarizan con la cogitalidad, ¿por qué tendrían que comerte? Ya han evolucionado tanto, vienen aquí a comerte, ¿verdad? Cuando te comen, comen tu cuerpo. Tu alma queda, es inmortal, viene de la fuente. Cambias, como dice Ibomir, cambias de abrigo y eso es todo, se acaba. ¿Verdad? Sin sentido, se vuelve algo sin sentido, ¿verdad? Porque están fuera de la tierra y ahora piensan en esas cosas. Y ahora, espera, me acuerdo, sí. Después llegué a algunas cosas otra vez, entonces, en los primeros años de la infancia, porque para que no se las coman, nosotros pensamos, entonces pueden revelar nuestros pensamientos, ¿verdad? Simplemente nuestros pensamientos se ven hasta dónde llegan, Pero en realidad esto es muy profundo. porque con la energía que emitimos, ¿verdad? Ya cuando están familiarizados con eso, con los pensamientos, con las vibraciones, ellos las usan. Por ejemplo, así lo he pensado, ¿verdad? Y más o menos, ¿verdad? Algo así. Sí, más o menos. Uno suele acertar normalmente, sí. Cuando eres niño, la intuición vuela. Sí, así es, así es. De eso hablaremos en un momento. Quiero que sigas con tu historia. Te encontraste con la elocuencia. ¿Y qué pasó después de eso? Te encontraste con ese conocimiento. Después vienen los seminarios, vienen las reuniones, regresas a casa y otra vez sí. Volvamos a, ¿verdad? Cuando dije que todo lo que pasa, pasa y todo lo que sucede, sucede solo y únicamente para bien.
Sí, hablábamos con Ibomir. Él dijo, tráeme un poco de vino, quiero, digamos, unos 10 litros. Está bien, te traeré. Y se acerca el seminario y yo, por supuesto, le llamo para que me confirme, ¿verdad? Las entregas. Él dijo, mira, nos trajeron un vino de otro lugar, así que no vamos a necesitarlo. Ahora tienes otra vez la oportunidad y, bueno, estamos hablando, ¿verdad? De la elección 50 y 50, 50-50. Sí, estás en este momento, escuchas esto, sí, escucho esto y está frente a ti. ¿Quién quiere ser millonario? Tac, tac. Eliges enojarte con Ibomir porque te rechazó, ¿verdad? Porque tú ya lo habías planeado, o por otro lado, aceptarlo y decir, ok, y yo cuando lo hice, lo acepté, ok. Pero ¿qué pasa después de eso, verdad? Ya las consecuencias de la elección que tomas. Vi en internet que iban a haber un concurso de vino casero en Nova Zagora, en la Escuela Profesional de Agricultura. Organizan un concurso de vino casero. Dije, pues voy a participar y fui, ¿verdad? Pasa una semana y me llama por teléfono. GN, Marinov, por favor, has sido elegido como el rey del vino, has sido elegido como el rey del vino, pero tendremos una noche de gala cuando será la premiación. Sería bueno que trajera un poco de su vino para presentarlo a los invitados. Y le digo, ¿está bien? ¿Cuánto vino debo traer? Una caja de esas de 8 o 9 litros de 12 botellas, que son 10 litros que tengo que llevarle a Ebomir de inmediato, En un momento se llenaron, ¿sí? pero en ese entonces tomaba un poco más de tiempo, tal vez unos 2 o 3 días o una semana para que se realizaran. Ahora bien, esto fue, como te digo, en el año 19, tal vez en el 20. En 34 años las vibraciones han aumentado tanto que ahora, en este momento, según yo, las cosas suceden en unos 20 o 30 minutos. 20 o 30 minutos, sí, ¿por qué piensas eso? Bueno, esas son mis observaciones. Por ejemplo, piensas en algo, ni siquiera digamos que alguien se levanta y en unos 2 o 3 minutos sucede. De nuevo volvemos a la falta de conciencia. La conciencia es virtualización. Ten cuidado con lo que deseas. Es decir, vamos a definir de nuevo la virtualización inconsciente. ¿Qué tipo de persona? Aquella que crea por sí misma. Ya que todos creamos, absolutamente todos creamos, con nuestros campos energéticos de protones, con nuestros dedos y con nuestros pensamientos, pero debemos tener cuidado con lo que creamos. Ahora voy a dar un ejemplo con mi esposa. Estábamos en el viñedo regando, hacía un calor de 40 grados y, por ejemplo, regábamos todo el día, desde las 5 de la mañana en el viñedo hasta que oscurecía, como a las 9 o 10 de la noche, eso es mucho calor. Y regresamos a casa y ella todavía allí, cuando estamos regresando, dice, ay, vamos a casa. Una vez en Burgas, porque todavía no habíamos puesto aires acondicionados. Aquí en Carano regresamos a Burgas al aire acondicionado, al fresquito, así es como regresamos. Después de 1 hora y media, más o menos 2, suena el teléfono. Su papá, neumonía bilateral. Lo ingresan al hospital y ella tiene que irse. Y entonces subimos al auto y viajamos y en el camino, ¡pum! Increíble, ¿verdad? ¿Quieres el aire acondicionado? Ah, Así funciona el universo, no le importa qué quieres, cómo lo quieres, no qué quieres, cómo lo quieres, pero te lo da, con tal de que lo hayas deseado. Vale, por eso digo virtualismo inconsciente, nosotros deseamos algo. lo queremos. Sí, ¿sabes que la palabra no existe en el universo? Por ejemplo, cuando yo no quiero ser malo, ¿qué significa? ¿Que quiero ser malo? Simplemente lo elimina. No existe, no está, no hay. Después conocí a Danov, ¿no? Como lo conocí, ahí tuve una experiencia muy interesante. Eso te iba a preguntar para introducir la pregunta de no por qué, sino que eres una persona muy interesante desde ese punto de vista, porque conociste la cogitalidad y luego de alguna manera complementaste otras cosas con... Pero las cosas siguen saliendo todo el tiempo. Sí, las cosas con Danov siguen saliendo todo el tiempo, ¿verdad? No puedo decir que yo mismo sea el maestro. Danov dijo que no existe tal concepto como danovista. Eres o no eres un discípulo.
No puede ser danovista, porque mi nombre terrenal, Danov, eso es, ¿verdad? Viene de dano, o sea, estabilidad, algo así. Lo parafraseo porque no estoy exactamente familiarizado, no he leído todas las charlas. Tengo bastantes libros. Leo algunas cosas que me parecen interesantes, otras las salto, pero no puedo decir que soy seguidor de Dunov porque no lo soy. Propongo exactamente las conferencias, simplemente tomo la información que necesito. Lo cual está súper. Sí, empecé, ¿cómo me enteré? Tuve un sueño. ¿Y cuándo pasa más o menos? También entre el 19 hasta ahora, pero fue en los primeros años, digamos hasta el 22. Sueño que entro en una habitación, una mesa de esas redondas, dos personas sentadas mayores, uno de pie con barba. No puedo decir que de inmediato dije que ese era Danov, pero se parecía a él. Y él dijo que se acercó y me extendió la mano. Puedo decir que era una mano huesuda. Hasta entonces no los había visto, claro, lo había visto en una foto, pero no lo había visto en persona, ¿sabes? Sus manos, adelante, y nos sentamos. Los otros, quiénes eran, no puedo decir, pero estoy casi seguro de que era él, así que adelante. Y eso, y de ahí en adelante, todo siguió su curso, no tengo recuerdos, no tienes idea, y poco a poco empecé a leer algunas cosas, así, interesantes, y después de eso. El primer libro que leí fue sobre las virtudes y él dice, ¿cómo desarrollar tus virtudes? Por ejemplo, eliges una fuente, Sí, lo ves que está obstruido, lo limpias, si el agua empieza a fluir, entonces ese es tuyo, ¿verdad? Tu virtud, haces que una fuente fluya. Si no funciona, por ejemplo, elige un árbol, riégalo, si empieza a crecer, entonces eso, si es necesario, elige, si tampoco funciona con ese, elige otro. Ayudar a la gente desinteresadamente. Todo y así, y algunas cosas, de ahí las tomo, algunas cosas de la cogitalidad. Después me inscribí en la academia, estuve un año en la academia. Aquí esto es verdad, la fuente y la manifestación, esto para mí es como libros de texto. Aquí hice mis propias notas, aquí adentro tenemos que hojearlo. abrirlo hacia el azar. Espera, Aquí está, esto es lo que necesitamos. sí, pero hablo de abajo, todo es necesario, ¿verdad? El potencial, la manifestación y el movimiento resultan estar unidas entre sí de forma inseparable. Entonces, nada puede diferenciarse y nada, al mismo tiempo, es lo que diferencia todo lo que existe desde el punto de vista de la manifestación. Tu mundo es dual, ¿verdad? Como dijimos, 50 y 50. ¿Tienes elección de inmediato? ¿Tienes elección? Asimismo, según la elección que hayas hecho, debes asumir la responsabilidad por las consecuencias que se deriven de ella. ¿Cómo creamos, verdad? ¿Qué creamos? ¿Qué realidad paralela estamos creando? Pues teníamos un auto nuevo, sí, de 2 años, pero decidimos que queríamos cambiarlo, un auto nuevo, Está perfecto para él. garantía, 35,000 kilómetros en garantía, pero nos gustó otro. Pero para comprar el otro tenemos que vender este, ¿verdad? Porque necesitamos juntar el dinero de uno con el otro. Y así ponemos un anuncio para venderlo, por ejemplo, en el verano. Son 6 autos en total, ¿verdad? 6 meses sin vender, esa cosa no se vende. Y un día mi mamá, porque ella es una virtualista bastante inconsciente, y ella me dijo, espera, ¿por qué vas a vender ese auto nuevo y bonito? ¿Y tú de dónde aprendiste eso? Pero alguien vio ahí que publiqué el anuncio, mi hermano en Chedi, y lo mencionaron, sí, ¿y por qué? Así lo decidí. No, no vas a vender ese auto bonito y yo ya aparté el otro. Por supuesto, La acción es que casi está hecho. me adelanté un poco con algo, pero no se vende. Ellos dijeron que no vas a vender ese carro nuevo y bonito, que vas a gastar el dinero. Ahora no pensé que íbamos a tomar eso, vas a gastar el dinero y eso, y ahí entendí claramente por qué ese carro no se iba a vender.
Por supuesto, ¿de dónde viene la resistencia? Porque la relación entre una madre y sus hijos es bastante fuerte. ¿Y qué tipo de resistencia es esa? Ella ha creado una realidad paralela en la que el carro no se va a vender, ¿Tú has creado una así? que sí se vende. Pero ahí entramos en conflicto. ¿Y qué pasa? Justo antes de Nikulden, yo estaba trabajando, me llama, por ejemplo, un comprador y me dice, oye, voy a comprar, pero quiero que me hagas, por ejemplo, un descuento. Y a mí también me pasó, ¿sabes? Me presionan con ese carro nuevo, tiene que venderse. Me dijo, está bien, hombre, bueno, ok, no hay problema, bueno, dime, y te llama después de una hora, y en esa hora, ¿sabes? En el intervalo en el que estamos esperando la llamada, te llama otro cliente. Imagínate, si una mujer también llama y dice, vendan el carro, sí, pero tengan en cuenta que estamos esperando una llamada en una hora. No, no, rechaza, soy una persona seria. Mañana vamos a ver el coche, bien, todo está en orden, está bien, tú dices, da un anticipo, está bien, transfiere un anticipo de unos 100 o 200. Quito el anuncio y las cosas se arreglaron, estoy en el trabajo, todo se hace por internet. Y regresamos al día siguiente. Los estamos esperando a que lleguen. Está lloviendo, es un desastre. Digo, espera, ¿por qué yo? Ni estoy preparado, ni me he lavado, ni tengo la mochila lista, nada. Y voy a un autolavado cerca del estadio. Está lloviendo y yo con mi impermeable. Solo para enjuagarme un poco, sí, lo mismo que Malcova Albina. Y regresamos a casa y llega Niva, una mujer, y ella me dice, no vas a comprar el coche. Yo soy representante de otra persona. Él está en Sofía, Nicolai. Él está en Sofía y me ha autorizado. Veo el coche y según eso le digo. Si yo le digo que está bien, entonces digo, está bien, perfecto. Subimos a un tramo de la autopista hasta un pueblo vecino y regreso. Le digo, ¿no va a manejar usted? No, yo vi el coche, yo manejo el coche, está bien. Le digo, está bien, algo, regateo por el dinero, tú pusiste el precio, yo no hice el descuento que había conseguido, nada, nada hice. Tú pusiste el precio, ¿verdad? Sí, bien, está bien, y subimos arriba, nos servimos un trago así para probar. Y ella llama delante de mí a ese Nicolai, un comprador, muy buen muchacho, y le dice, Nicky, el coche está súper, solo que cuesta un poco más que en la comida. De manera convincente, él dijo, está bien, mira, este ya se valoró. Ok, no hay problema, basta. Ella le dijo que eran 2000 más. No, basta, no forcemos las cosas. Y así el hombre vino, hicimos el trato. Entonces, con esta historia, ¿qué quieres mostrarnos? Que cuando algo empieza a suceder, simplemente hay situaciones así. Tú solo te quedas ahí y observas. Él simplemente, el hombre, viene y se lo lleva. Y cuando presionas, dices que no, que será para ti. Entonces, de nuevo es la oposición y sobre salud. Salud. Gracias, yo también te agradezco. Si desean apoyar todo lo que hacemos en nuestros canales, pueden hacerlo por PayPal, Patreon o hacerse miembros del canal. Nos inclinamos ante ustedes y les agradecemos por darnos sentido para seguir creando conscientemente, para cambiarnos, desarrollarnos, mejorar y aprender de cada uno de ustedes. La aceptación, otra vez la aceptación, tenemos que aprender a aceptar de nuevo pronto. Tuve un caso así. Estaba trabajando haciendo una puerta en el pueblo y mi teléfono otra vez en el bolsillo. Aunque tiene protector, se le rompió la parte de atrás, es de vidrio y se rompió. Dije, pues, ¿por qué no me compro uno nuevo? Y fui a la oficina de MTL. Publicidad. No, no hay problema. Ellos no son MTL. Yo tengo otro nombre para ellos, mentalmente los llamaría, es una palabra bonita, ja, ja, ja. Y así llevé la noticia y empezó a salir hasta el alma. La expansión, las vibraciones aumentan y en consecuencia ahí está el silencio. En la oficina me ofreció el teléfono, pero por ejemplo, ellos tienen ahí carcasas traseras azules y no me gustó el color de la espalda. Digo, ¿puede ser de otro color?
Sí, hay, digo, después de una semana, ok, está bien. Y se acerca la semana, el día cuando termina la semana y yo estoy en casa, digo, ahora espera, Kumiya. Lo único que me preocupa es que todo eso de la banca, cuando cambias de aparato, no sabes qué pasa con los bancos. Y otra vez, eso fue un obstáculo, pero aún así me molesta, digo, no va a funcionar así. Monetka y también me dijo Monetka, tarjeta, código para el PIN y el PIN es, no, 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 hasta aquí. Por ahora no lo necesito tanto. Ahí lo dices, aceptación. Y aquí en el subtexto es escuchar también los mensajes, o sea, entender lo que se nos da como nuestro navegador, nuestra señal, nuestra guía. Así es. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando? Siento, a pesar de todo lo que sabes, has vivido una nota de tristeza, algo que no quieres. Puede ser así, hablando en términos generales. No, simplemente sí lo sé, soy más emocional y algunas cosas emocionales me afectan de esa manera. O sea, incluso anoche hablábamos sobre no reprimir tus emociones, exprésalas. No se trata de ponerte una máscara y ser, si tienes ganas de llorar, llora, si quieres reír, ríe. Simplemente no las reprimas, no mantengas tus emociones apretadas y cerradas. ¿Qué escribiste aquí? Ahora, tienes notas muy interesantes. Vamos a tomar una al azar o la que tú prefieras. Estos son diferentes sueños. Esto es, solo para aclarar, estas son las notas personales de Stoyan en el proceso. Tu aprendizaje, es decir, algo se te ocurre o sucede y para recordarlo lo escribes y lo guardas. Eso es muy interesante. Sí, y ahora este sueño que estoy frente a la casa de Ibomir en Gorno Belevo, ¿verdad? En el campus, estoy en la ventana, ya sabes, esas ventanas bajitas. Y así estoy parado y grito, Ivo, Ivo, todo el tiempo me estoy volteando, Ivo, mire, él viene y también grita, Ivo, Ivo, le digo, esperas, ¿a quién le gritas otra vez tú? Tranquilo, tranquilo, así los engaño. ¿A quién engañas, hombre? Pues a los extraterrestres. A veces dice, me molestan mucho y los engaño. Y dice, espera, ahora te lo voy a decir. Aja. Y voy por el patio y veo a Ibomir haciendo unos movimientos así. Yo lo describí como exprimir un trapo, unos movimientos giratorios, así con las manos hace algo y le digo, ¿qué estás haciendo? Así dice, los hago girar, hago un vórtice y los soplo. Órale, le digo, bien hecho, así. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Pues no, no hay otra cosa, no, no. Pues sí, simplemente ese movimiento, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo engañamos a los extraterrestres que eso no está bien? O sea, gritamos ahí como locos y así. ¿Y qué pasó? Las consecuencias en casa las hemos tenido. Así con mi esposa, por ejemplo, ya estamos acostados y medio dormidos y sientes alguna presencia. Sientes frío por la espalda, escalofríos, ligeros golpecitos, toc toc, algo así, cosas de ese tipo. Ella, mi esposa, incluso ha visto lucecitas, pero yo no las veo mucho, no sé. Ella es más abierta, ella es Escorpio, ya sabes, ellos son místicos y Escorpión, ¿verdad? Ustedes son místicos. Yo soy Leo y hasta aquí, cuando veía esos sobre razas extraterrestres, me sorprendía tanto, parecía como alguien, bueno, en fin, y ya sabes, sintiendo esas cosas. No sé si les ha pasado, pero a mí no me ha pasado. Y eso, antes lo soñé y después continuó y me encuentro con Ibomir. Ahí tuvimos otra vez, estábamos viajando, nos desviamos por la autopista, los vimos y le menciono sobre ese sueño. Él dice, vamos, ahí hay unas entidades así, no sé cómo las llamó, algo así, unas energías, cosas así. Como sea, no importa cómo se llamen, ahí están dos o tres cerca de ustedes, pero sí, da miedo. Pero él no me ha contado sobre esos movimientos y lo que pasa. Otra vez, una noche, así me acuesto y siento, vuelvo a sentir frío en la espalda, pero otra vez en un estado medio dormido y ya prendo la computadora, ¿verdad? Le digo en mi mente, ¿escuchen qué? Y ahora le hago un vórtice para girar y le envío un diezmo sordo. O sea, adiós. Aquí se acabó.
Amigo, así son, sí, esas aplicaciones, esas son experiencias reales. Es muy importante señalar eso. Aquí. Fine, increíble ahora. Es que aquí, mira, otra vez de algunas películas o algo lo saqué de algún lado. Cada emoción representa una huella química grabada. ¿Cómo entiendes eso? Bueno, ya que nuestros cuerpos son materia, ¿verdad? Energía transformada, materia, y como el cuerpo se maneja con procesos químicos, enzimas, ¿verdad? Sangre. Y estamos sujetos a esas sustancias químicas, ¿entiendes? Para sentir una emoción ocurren ciertos procesos químicos en tu cuerpo. Para que se libere, por ejemplo, ¿no? Alguna endorfina y te sientas feliz, por ejemplo, por algo. ¿Y tú, cuándo sientes la felicidad más genuina? ¿Cómo la reconoces? Pues, ¿qué te puedo decir? Yo, sin querer presumir mucho, pero trato de ser feliz siempre. Pase lo que pase, hay que ver qué significa la felicidad y eso. Eso es, yo sé, como darle demasiada importancia a alguna emoción que de nuevo decimos que pase lo que pase, pasa solo y únicamente para bien. Para tu bien, no para el de alguien más, para el tuyo. Por ejemplo, cómo creamos las realidades paralelas, ¿no? Con los campos de protones, con los reflejos que creamos. Y nosotros somos reflejos de los reflejos que creamos, ¿verdad? Y cuando terminé el trabajo, ahora puedo decirlo, que te sientes un poco, sí, ya sabes, ignorado, que se terminó. Tenemos un ejemplo, que estoy jubilado, sí, estaba tan agotado mentalmente. Mekan Sushetov, estoy jubilado, había planeado por 3 meses, los voy a borrar de mi realidad paralela. Pues así les advertí, que se los dije, solo yo directamente se los decía, sí, les dije que los voy a borrar de mi realidad paralela, pero en 3 meses resultó que los eliminé en unas 3 semanas. Te lo digo honestamente, y cómo desaparecen, ¿verdad? Sí, no tengo a nadie en el celular, pero simplemente desaparecen. Tu realidad paralela ya no necesitas esos reflejos, no te aportan nada y desaparecen. Ni siquiera he borrado los números de mi teléfono, pero me pregunto, ¿qué significa borrar? Entonces, esa realidad paralela cambia, sí, y desapareces, sí, y cambias la realidad paralela. Incluso en la noche y mientras muero me dice, ¿ahora entiendes cómo se cambia tu realidad paralela? Porque ya no te llaman por teléfono ni te molestan con nada. Ya está así, es algo genial, no hay nada genial. ¿Qué dijiste de las 3 semanas? ¿Qué pasó después? Pasó más rápido de lo que pensaba, les había prometido en 3 meses, pero sucedió en 3 semanas. ¿No te dije que las vibraciones de la Tierra han subido tanto que las cosas suceden? Te digo, en el tercer minuto ya suceden. Así, por ejemplo, me doy cuenta de que hago algo, me doy cuenta de que es un proceso inconsciente, así impulsivo. Digamos que hago algo de manera totalmente inconsciente y veo algún detalle que si no lo hago ahora, en este momento, algo no va a salir como debe. Por ejemplo, bueno, te voy a dar un ejemplo. Tienes que amarrar algo con alambre, cortas un pedazo de alambre, porque así pasó exactamente. Y para no hacer un ganchito que toma unos segundos, ¿no? Y para colgarlo así y que quede estable, pues simplemente lo dejé y en consecuencia cuando estaba ahí aparté esas cosas. Por ejemplo, es algo alto, así de alto, y el pedazo de alambre cae abajo, porque lo pensé, ¿no? Me dije, ahora si cae abajo, ¿cómo lo voy a sacar? Y así, cayó durante 10 o 15 minutos, sí. Y así es como suceden las cosas, ¿no? Se realizan al instante, ¿no? En el mismo momento. Y antes, si era por ejemplo 3 años, 3 meses, las vibraciones eran tan bajas, las vibraciones tan pequeñas, débiles, ahora se materializan muchas veces más, así de fácil. Lo he hablado con Evomir. También aprendí de cogitalidad que las ondas gravitacionales se mueven a decenas de miles de kilómetros por segundo, 3 veces más rápido que la velocidad de la luz. Y yo le hice la pregunta, entonces eso es bueno, ¿verdad? Eso significa que esta es una experiencia en la que estamos en este momento, esta realidad en la que estamos ha sido creada 3 generaciones atrás. Él me dijo más o menos así, a grandes rasgos, mi bisabuelo. Si retrocedes 3 generaciones, ahora estamos en 2024, digamos hace 120, 150 años.
1900, 1890, algo así, ¿verdad? Ahora no los vamos a contar. Justo ellos tal vez tenían esos deseos de vivir, porque todo, ya sabes cómo era en ese entonces. Era difícil profesar tu religión, era difícil sobrevivir. Guerras allá entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, era difícil sobrevivir, era difícil para las mujeres, era imposible votar, no podían votar y cosas así. En mi caso. Ahora nosotros tenemos la libertad de profesar. Era difícil viajar, ¿verdad? Porque no había medios de transporte. Ahora tenemos autos, aviones, barcos. Hay internet, tengo información, hay libertad para expresar la religiosidad, de afiliación política, si se trata de pertenencia, de identidad de género, sí, ahora es absolutamente posible y también hay internet. Tanta información que sé no se agota y aún así seguimos siendo perezosos para aprender, trabajar y crear lo que queremos. ¿Verdad? Yo siempre he sido, bueno, no siempre, pero en los últimos años, desde que aparecieron todas estas cosas, ¿no? ¿Sabes? Siempre he considerado el dinero como un medio para crear algo nuevo, ¿se entiendes? Sí, nunca lo he visto de otra manera. El dinero, desde que tengo memoria, solo ha sido préstamos con tarjetas de crédito y con deudas. ¿Y qué es eso? Yo también les he dicho a mis colegas, ¿verdad? Porque he invertido todo el dinero, por ejemplo, en tractores, en sondas. Eso me atrae, eso me interesa hacerlo. Y ahora me acuerdo de algo porque trataba de ser no neutral, sino alguien que escucha. Tal vez. Hablamos sobre la paciencia, hablamos de que a veces es mejor quedarse callado y escuchar, en vez de soltar algo de inmediato porque lo sueltas. Listo, se acabó. La vibración ya salió, incluso con la mente lo afirmamos sin hablar, pero desde ahí es aún más fuerte cuando lo sueltas y lo materializas. ¿Y qué hago? Escucho, por ejemplo, a los compañeros. Uno dice que su departamento es pequeño, el tercero es pequeño, el cuarto es pequeño, que no ha recibido nada, que en 40 años de transición no ha recibido nada. Digo, ¿qué quieren recibir? ¿Qué quieren recibir? ¿Y tú qué hiciste? Te compraste un departamento y te la pasas todo el día en ese departamento. ¿Y qué creas? Mejor no digo qué creas, nada, solo consumo, solo eres un consumidor. Y tú sí que eres muy normal, Ded. Te dije que un colega te llama Deda, pero Ali, si supieras lo que piensan de ti, no, piensan que eres muy normal. Digo, exacto. Entonces, si no soy normal, estoy en el camino correcto. Digo yo, oigan, yo soy mil millonario, gente. ¿Cómo que millonario? Digo, ahora les voy a explicar. Tengo 3 hijos, John la va a arruinar. John en el pueblo, John tiene casas, tengo viñedo, tengo patio, tengo pozos. 2 pozos, si lo cuentas, eso me dijeron, sí, yo no me he interesado. Que por ejemplo es una prosperidad así, que como la mía, que aquí dices, oye, pues igual tienes un gran trabajo, una casa en el pueblo, ¿qué importa? O un carro, por ejemplo, en Suiza. Así me dijeron, no lo he visto, no he leído. Para tener ese tipo de bienestar necesitas tener una enorme cantidad de dinero para conseguirlo. Y aquí nosotros no, simplemente no valoramos lo que tenemos, especialmente cuando se trata de recursos hídricos como el agua potable. Creo que estamos en segundo lugar después de Islandia en cuanto a agua potable, agua dulce, porque recientemente estabas hablando, tengo un vecino, un judío ruso de Israel que ya lleva 14 años aquí en Bulgaria. Recientemente hablábamos sobre el agua. Él me dijo, con esas 2 perforaciones y esos 2 pozos eres intocable, porque si tienes agua tienes comida. En Israel solo tenemos una fuente de agua dulce, solo una fuente, y de esa fuente le damos agua potable a Jordania. Para mantener la paz,
Comerciamos agua por paz, todo el resto del agua en Israel se obtiene mediante desalinización. Tenemos 5 plantas que desalan agua de mar, pero ya sabes que el agua desalinizada es agua muerta. Ahí, con la ósmosis inversa y otros procesos químicos, sea cual sea, es agua muerta, pero aquí el agua está viva y la valoramos. Y ahora me acuerdo de una expresión de Baba Vanga. Sí, y yo también. Van a andar entre agua, pero sedientos, por eso me acordé. Te voy a preguntar exactamente sobre eso. ¿Por qué crees que lo dijo? Pues ya se está haciendo realidad. No sé, ¿no ves este año cómo agotamos todos esos embalses? Los agotamos sin sentido. Y ni hablar de que esos embalses son enormes, tienen una cantidad enorme de agua y mantienen esa capa freática superficial. Las aguas subterráneas ahí tienen presión hidrostática, cuando hay un gran volumen de agua empuja. Las aguas subterráneas están altas, ahora están muy bajas. Desde el año pasado bajé las bombas de los pozos 4 metros más abajo, el agua ha bajado 4 metros. Además, el sol pega fuerte, ya sabes para qué es eso. ¿Cuál es el resultado? Hace unos años, hace 2 o 3 años, descubrieron que la masa del átomo de hidrógeno había cambiado aproximadamente un 34%, se volvió más pesado. Por ejemplo, puedes imaginarte el hidrógeno, nosotros también estamos hechos de hidrógeno, en un cuerpo humano, por ejemplo, se volvió más pesado en un 3%, o sea, 3 gramos. Bueno, el Sol se vuelve una masa enorme porque me llama la atención que, por ejemplo, el Sol hace 3 o 4 años calentaba con una fuerza y ahora está calentando con 2 veces y media más. Y por la noche volveremos a hablar con la licuadora. No hay problema con eso. Ahora las cosas se calmarán un poco porque en 2012, cuando cambiaron el Sol, el holograma, ahora se están ajustando, se está acomodando, volverá a suceder. Seguimos estos ciclos de 7 años máximo mínimo. También pasa con la nieve. Así ves que desde hace 56 años no hay nieve. Ahora déjame decir que las estaciones han cambiado mucho. Sí, me interesa que echemos un vistazo al futuro cercano, entre comillas, desde tu perspectiva. ¿Qué ves tú hacia dónde vamos en este momento? No sé si te das cuenta, pero no hay futuro, tampoco hay pasado. Lo que hagamos ahora, luego tendremos que afrontarlo. Tenemos que ser tan conscientes y responsables que lo que estamos creando ahora, nuestros descendientes, aunque no se acuerden de nosotros, van a pagar las consecuencias de lo que hemos hecho. Ahora que lo recuerdo, cuando te hablé del 95%, hay otro dicho, tal vez lo hayas escuchado. Solo 1% sabe por qué llueve, todos los demás solo están mojados. Suscríbete. Amigo, ¿por qué llueve según tú? ¿Por qué llueve? ¿Sabes que el agua es información otra vez? Debe ser tal vez uno de los portadores de información más grandes, el aluminio, en este planeta. Vean hasta dónde llega nuestro egoísmo, que pensamos que no hay extraterrestres, pero ese es otro tema. No reconocemos esas civilizaciones que estuvieron aquí en la Tierra y tampoco reconocemos a los dinosaurios. Y si te das cuenta, estamos bebiendo la misma agua que bebieron los dinosaurios. No la bebieron toda, ellos la bebieron primero y luego la expulsaron y ahora nosotros la volvemos a beber. Y así es, la información se queda adentro, no puedes borrarla. Pero de todos modos, nosotros seguimos siendo nosotros, somos así, ya te digo, yo también soy así de egoísta. Todavía no conocemos cómo funcionan nuestras propias células. Por aquí tenía anotado que la célula es la unidad inteligente más pequeña, no sé de dónde lo saqué, de alguna película de divulgación científica, no lo inventé yo, pero nosotros pensamos que las células van y les hacemos caso, pero estamos hechos de ellas.
¿Sabes qué son las células cancerosas? Son nuestras propias células que se vuelven egoístas y empiezan a acumular nutrientes, porque tienen nutrientes, no los necesitan, pero los acumulan, no los gastan, solo los acumulan y así se forma un tumor. Y cuando no les enseñamos así a estas células a trabajar, se vuelven egoístas y perezosas. Ahora me acuerdo otra vez, había creado mi propia meditación. Simplemente me saturé de todas esas cosas, ¿no sabes? Los he leído y los he aprendido, no lo sé, pero no los he aprendido. Por ejemplo, Navarjá, ¿sabes? Ay, he pasado por los arcángeles, por los registros akáshicos, olvidé mencionar los queridos míos, les agradezco a ellos, ¿no? ¿Sabes? Y también he pasado por Potán, por ejemplo, una pirámide, ¿te imaginas? Una pirámide está aquí en la cabeza, cristalina, blanca, transparente, y un rayo de luz blanca pasa por la pirámide y respectivamente se dispersa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Bueno, se me olvidó un poco el término, no es de fragmentar, sí, difracción, exacto, gracias. Y se divide. Los colores principales, naranja, amarillo, azul, verde, rojo y esa luz. Te hablo de la meditación, no de cómo la hago yo. Primero la esfera de plasma correspondiente aquí en el chakra la sostienes en el segundo chakra y sostienes esa esfera. La luz de arriba cae, se divide en diferentes colores y por ejemplo los envía. Para cada órgano funciona con una frecuencia específica, una frecuencia diferente. Por ejemplo, el hígado con verde, por ejemplo. Nunca los he sabido, nunca me he molestado en aprenderlos. Por ejemplo, no los voy a enviar. Envía verde al estómago, rojo al corazón, rojo al estómago, amarillo y algo así. Y de ahí empiezas a hacerte más pequeño, llegas hasta las células. Y como nosotros somos antenas por las que pasa una enorme cantidad de información, muchísima energía, nosotros la información, la energía. Porque aunque no quieras aprender, pasa a través de ti, no tiene a dónde ir. Pasa por todas las células y le dices a las células que dejen pasar la cantidad excesiva de energía, que solo se queden con la cantidad necesaria para funcionar correctamente. Y entonces canalizas toda la energía restante a través del corazón y la irradias hacia los demás, incluso hacia personas, digamos, sin importar quiénes sean. No hablo solo del círculo cercano, hablamos de todos sin excepción. Y de esta manera no retienes ninguna energía, recibes solo la que necesitas y el resto la esparces. Ahora nos acordamos de los rayos de colores de Dunov. ¿Se ha oído hablar de ellos? Cuéntanos. Es un pequeño libro llamado Sanación con los rayos de colores. No es que lo haya leído, pero le he echado un vistazo. Le he echado un vistazo y me resultó muy difícil. Él también dijo, báñense con un cierto tipo de flor, con un color específico, y al principio te sientas y ves cómo bañarte, pero con una flor, cómo arreglártelas, hueles la flor. ¿Y cómo funciona eso? Te sientas y piensas cómo funciona y qué sale de lo evidente. En una tienda hacemos compras y en un gran supermercado. Y me gustó una lámpara LED, solo que tenía bocina y queríamos que tuviera bocina. La llevábamos al dormitorio, así se encendía, la luz cambiaba con el control remoto y la veíamos una mañana o una noche. La forma de la lámpara es como un mandala, ¿entiendes? Una mandala poligonal, la cambias, por eso es así verde. Aquí tienes una ducha verde, te bañas con una ducha verde, especialmente durante la crisis del coronavirus. Nosotros lo pasamos, no nos vacunamos ni nada. Lo pasamos sin medicinas 2 veces. ¿Cuántas veces lo pasamos? No importa. Sin medicinas, sin nada. Solo 24 horas de malestar, algo de tés, cosas así.
He oído hablar del ayuno seco, sí, que lo he hecho. 3 días lo pasó mi esposa y ella también lo logró. Yo no lo he probado. Pero cada año hacemos la dieta de trigo. He oído hablar de la dieta de trigo. Sí, sí, hacemos la dieta de trigo, aunque no la seguimos al pie de la letra. Por eso te digo que no soy seguidor de Downov y no la seguimos. Nosotros adaptamos las cosas como nos conviene. Y yo también pensaba cuando lo leí, pero a mí me encanta la carne. Esto no va a funcionar. Creo que vale la pena, dame, lo voy a probar. 90 gramos de espelta, 3 manzanas, 9 nueces, un poco de miel. Dame, lo voy a probar bien. La primera vez que lo hicimos, al tercer día, empieza a dar una pequeña crisis. Pero va a hacer falta una manzana, un poco más de té. Y pasa el tiempo y llegamos al séptimo día, por ejemplo, o sea, el 10.º día, el séptimo día. Mi esposa, de 90 gramos, no sabes cuánto es un puñado de 90 gramos de espelta, ella empezó a hacerse su propio vino completamente. El mío lo reduje, por ejemplo, a un tercio porque no queda, ¿verdad? No podemos comerlo, ya no podemos comerlo en el 10.º día. Ella incluso solo con manzanas, algo así, lo hacía. No te provoca, pero vuelve otra vez. Además, cuando lo hago, sabes cómo te sientes. Te renuevas completamente. Me revitalizo por completo. Y ahora, si lo piensas, ¿cuánto necesita realmente una persona? ¿Apenas un puñado? Esa es toda la verdad. Todo lo demás simplemente no lo necesitamos más. Todo lo que has pasado y nos has contado y has visto y has leído, ¿puedes decirme las tres cosas más profundas que se te han quedado grabadas? Y nunca de ahora en adelante las vas a olvidar y como un mensaje que puedas dar a las personas que escuchan. En este momento, Lo primero que me viene a la mente, después de ver aquí hace unos días Duna, hay una frase ahí. ¿Cuál es el secreto más grande de la vida? El secreto más grande de la vida, el secreto más grande de la vida es que no hay ningún secreto y no hay nada que descubrir. Esto es simplemente una realidad para experimentar, ¿verdad? Y yo me convierto en unos paréntesis para explorar. Pero ella misma no se encuentra ni con Reneme, ni con Ibomir, ni con todo eso. como un colectivo, por ejemplo, puedo decirte, tal vez eso te resuene. Déjame contarte un poco cómo es para mí de aquí en adelante. Tú siempre sabes, Summer, que la elección es deliciosa, lo nuevo de todo. Sabes que siempre tienes la posibilidad de elegir lo que sea, que tienes derecho a tener derecho, que todo lo que pasa, además de que pasa por una razón, como tú dijiste, pasa para tu bien. Y ya que te pasa, puedes manejarlo, de lo contrario no te pasaría en absoluto. Estoy convencido de que incluso en la Biblia se dice que el Señor nunca te dará una tarea que sea imposible para ti. Ahí lo tienes, dicho de otra manera. Y ahora recuerdo de esa misma cogitalidad que no puedes resolver un problema si te quedas en la misma frecuencia, en el mismo nivel. Eso es lo que causa. Tienes que elevarte por encima para poder resolverlo, es decir, expandirte aún más para poder resolver ese problema. Y nosotros seguimos sentados en el mismo lugar, tratando de verter de un recipiente vacío a otro vacío y llenando un barril sin fondo. Y así es. Y si nos damos cuenta de eso, es que no tenemos ninguna posibilidad. La vida se vuelve diferente. Absolutamente, absolutamente diferente y muy interesante, porque entonces ya te conviertes en investigador, en creador y en investigador. Porque, de verdad, como te dije, el patio ahí en 2 años otra vez y también en tu casa. Así es, tú creas, ves las cosas que has creado y Deo Yumer, como dice, ¿verdad? Sientes un orgasmo. Yo, ¿verdad? Para decírtelo ahora, ¿verdad? Me doy cuenta, ¿verdad? Esa idea, como te dije, sobre las casas, eso, ¿verdad? No lo veo como propiedad, como posesión. Lo veo como si yo fuera un inquilino y el dueño de me es el administrador. Me ha dado para administrar eso y yo tengo que esforzarme y me esfuerzo por administrarlo de la mejor manera posible, Para ti, ¿sí? de la manera que puedo yo, ¿verdad? Eso es lo que puedo, hasta aquí llegan las posibilidades. Y lo que pase después, eso ya no es asunto tuyo, así es. Dunov tiene un pensamiento, dice, ¿verdad? Para seguir adelante tienes que ser como un cerillo, lo raspas y se enciende, ¿verdad?
Tú eres el cerillo encendido, has reunido leña, por ejemplo, personas que, ¿verdad? Quieres encender, les pones el cerillo, ellos se encienden, ¿verdad? Sabes que al principio el entusiasmo es enorme porque también he estado en una reunión con René May con 2000 personas donde se concentra más entusiasmo. Luego, como una ola que se va apagando, ¿verdad? Te das cuenta, ¿no? A los 8 minutos y medio se apaga. Eso es, si nos das un impulso, continúa y tienes que ser como un cerillo, enciendes la leña y sigues adelante. ¿Quién va a avivar el fuego? No es asunto tuyo, ¿entiendes? Si te quedas para avivar el fuego. ¿Te detienes? Está bien. Quiero que terminemos con una pregunta que es, ¿qué le dirías en este momento a la audiencia joven que está viendo y escuchando? A aquellos que han comenzado el camino de la conciencia, que disfrutan, que siguen, que quieren aprender más de cada uno, de su experiencia, de la oportunidad de tener este tipo de encuentros, porque realmente estoy muy agradecido por esto y hoy también te agradezco por venir, contar tu historia, salir y hacerlo. ¿Qué les dirías a esos jóvenes? Nosotros, por ejemplo. Bueno, ¿qué les puedo decir? O sea, tomen sus libros, no hablo de los físicos, no, porque puedes aprenderlos de otra manera. En mi caso es el canal de aprender, pero no sean literales. Me refiero, adáptenlo. El aprendizaje, la información, así como funciona para ustedes. Investigación, investigación constante y aplicación. Esto funciona. Dejamos lo demás a un lado. Lo siguiente. Si usas lo que funciona como base, sí, pero lo que no funciona, quítalo. ¿Para qué lo quieres? Solo te pesa, no sé, tal vez ya te lo dije, ¿verdad? La mochila que Dios le dio a uno, no. Como un chiste, tal vez es la nada. Y él dijo, oh Señor, la tuya, o sea, es fácil, tú lo sabes todo y puedes hacerlo todo. Oh, si supieras cuántos problemas tengo, ¿qué problemas tienes? Bien, te lo mostraré. Y le dio una mochila llena de piedras. Estos son todos los problemas que tengo, y tú sigues creándotelos, sigues poniendo más piedras en la mochila, te enojas por cualquier cosa, quítate esas cosas, quítate esas piedras de la espalda. Primero le muestra que él también tiene muchas piedras, pero tú sigues poniendo más y llevas solo tantas como puedas cargar, porque ahora uno tiene unas posibilidades, otro tiene otras posibilidades. No podemos ser todos iguales, porque no sería interesante si todos fuéramos iguales. Y otra cosa, desarrollen la imaginación. ¿Sabes que por eso les resultamos interesantes a los extraterrestres? Porque podemos crear con la imaginación. Cuando visualizas algo para ellos ha sido interesante, ¿cómo lo creas? Pero sí, pero sabes que cualquier parte, un coche, primero tiene que ser visualizada, dibujada, el ingeniero la tiene que diseñar, luego la tienen que tocar con sus manos y sacar el mineral de la tierra o de donde sea que se necesiten los materiales y así llegar al producto final. Así que estudien y no confíen solo en lo que les dice una persona, o sea, no solo en él, busquen otros puntos de vista también. Yo no tuve tiempo de sostener aquí, justo aquí. Tuve un sueño muy interesante sobre los puntos de apoyo. Yo no tenía, también fue muy interesante sobre que si son como información. Podemos movernos en líneas curvas, tanto hacia adelante en el tiempo como hacia atrás, o con realidades paralelas y así partículas. Estas líneas tienen ciertos puntos de apoyo. Esa es información que entiendo de esa manera. No me la inventé, pero aquí lo sé. Y por ejemplo, en esos puntos determinados, todas las acciones, los actos, Sentimientos. palabras o vibraciones o energía deben ser exactamente definidas para coincidir con la pureza de ese punto de referencia.
Para que puedas continuar en algún lugar, ya sea hacia adelante o hacia atrás, es otro tema, porque si no son exactas y no coinciden, la vibración es como una cerradura, es como un ángel. ¿Dónde estabas? Bueno, ahí está y no puedes pasar por ahí entre esos segmentos. Ahí el trabajo es más libre en el sentido de que tienes más posibilidades, puedes ser impreciso. O sea, tu investigación te llevó a un punto y ahora, por ejemplo, ¿cómo conocí la cogitalidad? Llegué a ese punto y ahora. Si las vibraciones, las palabras, las acciones no son precisas, o no estoy listo para aprenderlas y las he dejado de lado porque no me interesan o porque me da flojera. Más precisamente, llegas hasta ahí y se acaba y desaparece ese paralelismo con la cogitalidad, desaparece. Empiezan algunos temas cotidianos como que se te ha filtrado el techo, se te murió el perro, te preocupas por cosas, esas cosas tontas. Somos unos reyes en crear idioteces. Reyes en crear idioteces. Somos reyes. Porque ya sabes que es más fácil negar y odiar que amar. ¿Y qué es el amor para ti? El amor es una vibración tan alta que nos ayuda a avanzar. Y eso sin duda es amor. Porque es muy fácil amar a alguien que te es cercano y que te corresponde de la misma manera, ¿verdad? Con amor. Pero llega un momento en que esa otra persona, por ejemplo, no quiere corresponderte. O sea, es como si fuera un maestro para ti. Ha llegado a tu vida. Sí, y esa persona te molesta, te irrita, no sé con qué, o te ha ofendido, o lo que sea, o incluso te ha golpeado. Ah, ¿sabes lo fácil que es amar a una persona así? Al final de cuentas es una elección. Si la vas a amar o no la vas a amar, sigue siendo tu decisión. Es 50 y 50. Y si te esfuerzas en amarlo, incluso siendo así de malo, ¿verdad? Con el tiempo sus caminos se volverán a cruzar. Pero tengan en cuenta que yo no soy especialista en cogitalidad. Quizá apenas estoy en la primera letra de la A, pero todavía no la he cruzado, ¿verdad? Solo la dibujamos, así que hay mucho, mucho, mucho por aprender. Esto es lo que se me ocurrió, te lo voy a leer y si quieres esto puede ser. Ahora, si quieres cambiar tu vida, tienes que cambiarte a ti mismo. Si quieres cambiarte a ti mismo, tienes que cambiar tu punto de vista. Para cambiar tu punto de vista, tienes que darte cuenta de que eres parte de Dios. Eso lo he descrito antes de la cogitalidad o del todo, porque Dios es el todo. Y para ser parte de Él tienes que poner a Dios en tu corazón. Ahí es donde le corresponde estar. Gracias por tu participación sincera y abierta. Y yo también te lo agradezco mucho, fue un placer para mí. Y para nosotros también fue un placer, de verdad te agradecemos de corazón. No quiero olvidar agradecer a todos aquellos que fueron como mis referentes. Renemi, Anel Office, la gente de Bellingrad, Shunhit, María, Emi e Ibomir. Gracias, mis respetos y gracias. Gracias. Hola, muchas gracias por ver el episodio anterior de Investigador de la Realidad. Suscríbanse si quieren ver más episodios como este en el futuro. Dejen un me gusta, no nos vamos a enojar con ustedes, compártanlo con sus amigos, háganse miembros del canal porque mientras más mejor. Les agradecemos por caminar juntos hacia un verdadero despertar, el despertar de cada uno de nosotros de la ilusión que nos rodea. Gracias a cada uno de ustedes por el apoyo, por la constancia, por la paciencia, por la comprensión, por la honestidad, por el cambio. Hasta pronto.